Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ir empezando porque la charla estaba programada a las 6:30. Yo creo que ya hemos dado los 10 minutitos de rigor entre los problemillas técnicos. Y bueno, pues yo os vengo a hablar esta tarde de un tema que a mí me resulta apasionante. Llevo muchos años trabajando tratando este problema, que es son las asimetrías craneales en los recién nacidos. Y antes de empezar, bueno, pues me voy a presentar. Mi nombre es Almudena Gil, soy fisioterapeuta especializada en pediatría y osteopatía. Y bueno, mi currículum profesional viene un poco en la transición desde la atención pública en atención temprana. He pertenecido a varios equipos de atención precoz de Barcelona y poco a poco, bueno, pues por circunstancias de la vida fui empezando a hacer práctica privada y ahí me quedé. Pero pues este histórico sin duda ha marcado muy profundamente lo que es mi manera de abordar a los pacientes, teniendo siempre en cuenta pues, un modelo bastante centrado en la familia. Así que hoy me toca a mí abrir este melón, nunca mejor dicho, de un tema un tanto controvertido, que es el abordaje mediante terapia manual osteopática en pediatría, ¿vale? Concretamente para el tratamiento de las asimetrías craneales no sinostósicas. Para empezar, me gustaría aclarar un poco de conceptos, porque incluso a la hora de realizar búsqueda bibliográfica resulta bastante confuso por la gran variedad terminológica que existe y entonces a veces cuesta un poco entender sobre qué se está hablando o qué es lo que se está definiendo, ¿no? La mayoría de términos, como plagicefalia posicional, deformacional, postural, desde mi punto de vista, hacen referencia más a factores causales que al propio ente clínico, ya que el signo patognomónico de este problema de salud es la existencia de un crecimiento asimétrico del cráneo y a menudo de la cara del bebé, en el cual no existe una lesión anatómica estructurada, que estaríamos hablando de craneosinostosis, cuando hay un cierre precoz de las suturas. Si bien es cierto que en la literatura también se relata que a veces, si se realizan pruebas de diagnóstico por imagen, es posible hallar la existencia de pequeños puentes óseos en aquellas suturas que están involucradas en el crecimiento asimétrico, aunque no puede decirse realmente que exista un cierre precoz de las mismas. Esto en principio se postula que podría estar propiciado o bien por factores genéticos o incluso por el propio sometimiento a las fuerzas compresivas que afectan a un cráneo en formación. Estas alteraciones en la forma y la cara del cráneo pueden ser debidas, por un lado, a fuerzas externas deformantes, en tal caso estaríamos hablando de una deformación, anomalías en la conformación del cerebro subyacente, ¿vale? Como serían casos, pues, por ejemplo, sindrómicos o de lesiones neurológicas, y también por patología intrínseca de los diferentes tejidos que conforman el cráneo. En este caso estaríamos hablando de malformaciones. En este caso, la visión osteopática también se acerca al hecho de que la simetría es un ente complejo y tendremos que parar nuestra atención no solo en la zona craneal y cráneo-cervical, sino también en patrones de asimetría que puedan involucrar el tronco, la pelvis o incluso patrones posturales que afecten también a las extremidades. Las malformaciones primarias del cráneo prácticamente se limitan asociadas a aquellas en las que existe un cierre incompleto del tubo neural durante el periodo embrionario, mientras que las deformaciones, que por otro lado son mucho más frecuentes, se deben a que durante el periodo prenatal, perinatal o postnatal, la cabeza ha sufrido importantes presiones de naturaleza mecánica que van a configurar su forma al nacimiento o después durante el crecimiento. Entre los problemas perinatales tendríamos los problemas de constricción intrauterina, como los embarazos múltiples o aquellas patologías ginecológicas como miomas uterinos
quistes o incluso alteraciones anatómicas a nivel uterino, como úteros bicornes. Y después estarían los traumatismos durante el parto, de los que también hablaremos ahora un poquito más adelante. También decir que según estudios, hay un estudio muy interesante en el que se han efectuado resonancias magnéticas con reconstrucción 3D para ver la deformación que sufre el cráneo del bebé durante la segunda etapa del parto. Lo podéis ver en la foto de aquí, bueno, no se ve muy bien con el contraste. Y en esta imagen de la derecha tenéis una deformación típica que se llama de sugar bread o pan de molde, traducido, en el que lo que vemos es que la reducción del diámetro frontooccipital en esta segunda etapa del parto es por el sitio donde el cráneo es más fácilmente deformable, ¿vale? Por cómo está configurado a nivel anatómico. Estas imágenes que veis aquí, ¿vale? Son la reconstrucción 3D de este modelaje que sufre, como veis, no solo la parte ósea, sino también el tejido cerebral durante la segunda etapa del parto, durante la fase de trabajo. Y bueno, una de las cosas que se ha visto en este estudio es que realmente el cráneo del feto soporta unas fuerzas mecánicas mayores a las que se pensaba. Antes se hablaba de unos 120 newtons de fuerza durante el ejercicio voluntario, aunque probablemente se piensa que pueda ser más. Por otro lado, si hablamos de partos en los que se realiza una instrumentación, estamos hablando de que los forces pueden añadir a estos newtons iniciales hasta 200 newtons, mientras que la ventosa estaríamos hablando de unos 113 newtons, pero en distracción. Sobre la maniobra de Christeller, que sabéis que hay en países que está prohibida, en nuestro país simplemente no está recomendada. No existe evidencia actual, pero al menos en experiencia clínica yo sí que he visto que muchas veces en estos partos difíciles, largos, en los que el bebé ha estado mucho tiempo encajado y se ha efectuado esta maniobra, pues bueno, incluso se pueden ver lesiones como pequeños abollamientos, microfracturas, hematomas, sangrados. En este estudio también comentan que debido a que, o sea, vamos a entender que el cráneo del bebé no tiene las suturas formadas todavía. Y esto, por un lado, permite que sea mucho más deformable, pero a la vez hace que sea más sensible a sufrir lesiones por fuerzas mecánicas. Entonces, por esto, ciertos sangrados que se ven a nivel de la conjuntiva ocular demostrarían, ¿no?, que el cráneo, cuando las fuerzas exceden cierta carga tensional, pues no, al no haber suturas, no consigue frenar este exceso de deformación y proteger los tejidos blandos subyacentes. Por otro lado, las fuerzas de rotación, que a menudo se efectúan con los forceps, también son sumamente peligrosas y se deberían de intentar ejercer con la mínima presión. Aquí en esta tabla podéis ver cómo la mayor parte de los solapamientos de las suturas se producen en aquellas que están situadas en el diámetro frontooccipital, en el diámetro anteroposterior. También decir que las deformaciones craneales no son solo una cosa que sucede, sino que a veces durante la historia, y hasta no hace mucho, y de hecho en algunos países todavía se realiza, es un fenómeno cultural. En la imagen de la izquierda podéis ver un tipo de etnia de Centroamérica, ¿vale?, en la que se habla que, bueno, se colocaba a los niños en el campo con esta especie de tablilla para que no se movieran mientras los padres estaban trabajando, y posteriormente pues pasó a realizarse a nivel cultural como pertenencia a un determinado grupo social.
En la foto de la derecha veis una deformación craneal típica que se realizaba mediante vendaje en la ciudad de Toulouse, en Francia, hasta bien entrado el principio del siglo XX. He buscado sobre estudios a nivel de alteraciones neurológicas con respecto a estas deformidades intencionales y no está muy claro, porque, claro, los estudios realmente no hay estudios a nivel de aprendizaje escolar, bueno, son bastante sumeros y no acaba de haber una relación clara. Por otro lado, también muchas veces con el aspecto del anatómico, morfológico que presente el cráneo, ya podemos sospechar si estamos ante una asimetría no sinostósica o ante una craniosinostosis. Si os fijáis en la imagen, las diferencias entre la imagen de la izquierda y la derecha, en la izquierda tendríamos la forma típica clásica de paralelogramo, de una plagiocefalia, en la que hay un abombamiento del frontal ipsilateral al lado del aplanamiento y un abombamiento en el lado occipital contralateral. Mientras que cuando existe una sinostosis de una de las suturas lamboideas, ambos abombamientos se producen en el lado contralateral al aplanamiento. Por otro lado, me gustaría hablar también de qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque hay diferentes corrientes que defienden que las asimetrías craneales, sobre todo las plagiocefalias, se relacionan fundamentalmente con una posición asimétrica, partículas muscular congénita fundamentalmente en sus diferentes gradaciones, mientras que hay otras corrientes, por ejemplo, el grupo Krafta en Holanda, que sostienen que la asimetría viene propiciada porque al haber un mal funcionamiento en la articulación entre occipital, atlas y axis, este bloqueo dificulta el correcto crecimiento del cráneo, en el que durante la maduración el cráneo tiene que efectuar una rotación antihoraria e ir cambiando los ángulos de la base craneal, y que esta dificultad de deslizamiento a nivel de los cóndilos del occipital sobre el atlas y una mal rotación del axis producirían que este crecimiento no se produzca correctamente junto con la preferencia postural. También decir que pueden existir modelajes previos, como hemos visto. Y, por ejemplo, ahora estoy atendiendo a un bebé que, bueno, la mamá tenía un útero bicorne y nació ya con un modelaje no solo posterior, sino a nivel facial bastante importante. Entonces, en estos casos, aunque no haya afectación inicial muscular, que muchas veces también la hay por la construcción, el hecho de que la propia forma de la cabeza, al no haber un control motor del cuello antes de las 12 semanas por falta de fuerza de los músculos, obliga a que la cabeza ruede hacia el lado del aplanamiento. Entonces, esto favorecería que haya una actividad asimétrica a nivel muscular que pueda conducir a lesiones musculares. Se habla mucho del esternocleidomastoideo, pero también hay otros estudios que involucran otra musculatura, como el trapecio superior, incluso musculatura anterolateral del cuello, como los músculos ioideos. También merecen una especial atención a aquellos casos en los que existe un frenillo lingual corto, especialmente si hay más tensión en un lado que en otro, porque esto podría favorecer también que exista una lateropresión del cuello hacia el lado de la tensión. ¿Qué factores de riesgo nos muestra la literatura en cuanto a la asimetría craneal? Bueno, fundamentalmente, por un lado, los bebés que han crecido en un ambiente uterino restrictivo, lo que comentábamos antes. También Giovanni y colaboradores encuentran que los varones presentan más riesgo. Por un lado, podría deberse a que los fetos de varones suelen ser de mayor tamaño, y por otro lado a que por una cuestión hormonal también los tejidos podrían presentar menos elasticidad. En los niños prematuros
porque sobre todo dependiendo de la edad gestacional hay diferentes partes óseas de la cabeza que no están fusionadas. Por ejemplo, la zona del esfenoides a nivel del cuerpo, en niños que tienen menos de 8 meses, se encuentra sin fusionar todavía. Aparte que la capa de tejido óseo también es más fina, junto con que muchas veces hay bajo peso y una inmadurez neurológica, pues tenemos el como perfecto para que estos niños pues puedan ser más proclives a tener este tipo de problemas. También bebés que permanecen muchas horas en la misma posición. Esto se ve mucho en los niños que están en orfanato, en ciertos países en los que no tienen apenas estimulación por parte de los cuidadores. Es muy típico, por ejemplo, en las niñas de los orfanatos de China. Y también se asocia con, evidentemente, con una restricción del cuello. Algunos estudios hablan hasta de casi un 20%. Después se relaciona estadísticamente con ser primípara, el parto prematuro, el alimento intrauterino, tortícolis, la posición supina para dormir. Y un estudio reciente de Philip Pauls también ha establecido que factores como la obesidad, ¿vale?, tendrían una correlación significativa a la hora de desarrollar plagiocefalia, el retraso del desarrollo psicomotor y la lactancia exclusiva artificial por la falta probablemente de alternancia a la hora de dar el biberón por parte de los papás. Y desde mi punto de vista yo iría algo más allá, ya que el patrón de succión en un biberón pues no es el mismo que se tiene en el pecho y hay otra musculatura implicada. Tenemos diferentes tipos, ¿vale? Por un lado, asimetrías faciales que implicarían pues, alteraciones en la alineación, sobre todo van a afectar a la mandíbula, a los pómulos, las órbitas de los ojos y las orejas, y las asimetrías o deformidades craneales que van a incluir pues, todos los huesos del cráneo, como el frontal, los temporales, el parietal y el occipital, fundamentalmente, aunque en casos severos se puede afectar también el macizo facial. Vamos a distinguir diferentes tipos, la plagiocefalia, que puede ser posterior o anterior. Actualmente, debido a la recomendación de dormir boca arriba, las plagiocefalias anteriores son muy raras, a no ser que sean, como hablábamos antes, por patrones de compresión intrauterina. Las braquicefalias, en las que hay un aplanamiento posterior bilateral. La braquicefalia asimétrica, en la que tendríamos todo el aplanamiento posterior bilateral con un índice cefalométrico afectado, pero más marcado en un lado. Y la dolipocefalia. Os lo he puesto aquí dolipocefalia, escafocefalia, porque también según la literatura se hacen diferencias o no en cuanto a que la dolipocefalia se considera postural y en la escafocefalia algunos autores hablan de que tendría que haber una craneosinostosis de la sutura sagital, pero ya os digo, dependiendo de la literatura utilizan indistintamente los términos. De hecho, también hay un término que se llama microcefalia, que hace referencia a la deformidad que tienen los niños que están en la unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Por prematuridad y estas posturas pues, que con toda la intubación tienen que tener. Hablemos de incidencia. Si antes de 1990 la incidencia era de un 3%, a partir del 92, con la campaña de ponlo a dormir sobre su espalda, aumentó hasta alcanzar entre un 6% y un 15% según el país en bebés de 4 meses. Otros estudios informan de una incidencia de un 13% y hasta un 56,5% de los lactantes gemelos. Así que, como podéis comprobar, el hecho de que haya multiparidad, de que haya embarazos múltiples, supone un factor de riesgo importante a la hora de que al menos uno de los dos bebés pues, pueda desarrollar una asimetría craneal. También Chen informó de un 90% de prevalencia en la asimetría craneofacial en niños con tortícolis muscular congénita en una evaluación inicial.
y que esta deformidad puede causar o ser el resultado de la propia tortícolis. También hay otro estudio que habla de una incidencia en lactantes de 7 a 12 semanas de edad de un 46,6%. Y, bueno, otros estudios pues, estiman que casi la mitad de los bebés sanos, sin otro tipo de patologías, se pueden ver afectados por algún tipo de asimetría craneal entre los 7 y los 12 meses. También otros estudios pues, muestran más o menos la misma incidencia, entre el 13 y el 12%, pero lo interesante es que Esparza nos muestra un estudio con cifras recogidas de otro estudio por Recate, en los que la prevalencia de las asimetrías en la edad adulta se situaría también en un 14%. Por un lado, pues, que ahora hablaremos más adelante, estos datos contradecirían que la deformidad craneal sea de baja incidencia y que se arregla sola, puesto que no se ve en el adulto. De tal manera que lo que yo entiendo es que la existencia de deformidades craneales no es un fenómeno actual, lo que quizás sí que lo es el aumento de su presencia en la consulta pediátrica ordinaria. ¿Cómo vamos a clasificar la severidad de la asimetría? Hay diferentes métodos, ¿vale? Por un lado está la escala de la clasificación por estimación visual de Argenta, pero ha mostrado que tiene una moderada fiabilidad para la práctica clínica. Tenemos también la escala de severidad de asimetría, la medición de la asimetría craneal tomando referencias indirectas a través de fotografías en 3D, escáneres, el plagiocefalómetro, que es un modelado de termoplástico que se acopla a la cabeza del bebé, y mediciones directas con un craneómetro, que es un compás, más una banda elástica que se desarrolló por la empresa de Joaquín Mimos. No obstante, todo y que la escala visual de Argenta no tiene tanta fiabilidad, sí que me parece interesante en comparación con las mediciones con el compás, porque bueno, habla de conceptos un poco más volumétricos y tiene también en cuenta las asimetrías faciales. Así que, según ella, tendríamos 5 grados de severidad. En el primero tendríamos únicamente un pequeño aplanamiento que afecta solo al occipital. En el segundo grado encontraríamos que hay un pequeño desplazamiento hacia adelante de la oreja homolateral. En el tipo 3, aparte de este desplazamiento del pabellón auditivo, encontraríamos que el aplanamiento del occipital se extiende también a la parte del parietal y del temporal. Y en el grado 4 encontraríamos un abombamiento frontal con afectación del macizo facial, y el grado más severo, que es el grado 5, en el que se puede ver cómo el cerebro, pues en un intento de crecer, busca esta expansión para descomprimir, porque el crecimiento del perímetro craneal durante los 6 primeros meses es muy rápido y es muy grande, ¿no? por todo el aumento de la masa encefálica. Para la braquicefalia tendríamos también el equivalente. El grado más leve presenta un aplanamiento puramente posterior. En el grado 2 se presentaría también, aparte del aplanamiento, un ensanchamiento de la parte posterior a nivel lateral. Y en el grado 3 tendríamos también pues, bueno, este intento de descomprensión de la masa encefálica, produciéndose abombamientos tanto en la parte frontal como a nivel superior, dando un poco esta imagen en hachazo, ¿no? Que vemos a veces en algunos bebés. La empresa Cranial Technologies ha hecho también una calificación de la gravedad denominada la escala de gravedad de evaluación para la braquicefalia, que posteriormente añadieron para la braquicefalia y la dolicocefalia, en la que vamos desde 0 hasta 3, ¿vale? Teniendo en cuenta pues, un poco los ítems que veis en la imagen. Decir que además esta escala sí que contempla que se puedan documentar con grados intermedios, es decir, si la simetría está entre 2 puntuaciones, por ejemplo, cuando la simetría es menor que 2 pero mayor que 1, se puntuaría como 1-2 o 1 más. ¿Vale? La razón para estimar esto es
bueno, pues poder ser un poco más precisos en cuanto a clasificar la asimetría. La fiabilidad de la medición mediante el plagiocefalómetro es muy alta, ¿vale? Lo que pasa es que desde mi punto de vista, bueno, el manejo es un poco menos práctico para la consulta y además se ha de tener este material y poderlo modelar alrededor de la cabeza del bebé. Y yo este es el que utilizo junto con las fotografías en los que se coloca una banda elástica y con un compás de bordes romos vamos a medir la diferencia entre las diagonales. Como pega, pues bueno, un poco lo que os comentaba, no tiene en cuenta específicamente la afectación facial y el grado de asimetría se mira a la altura de la bóveda craneal, pero no de la base del cráneo. ¿Cómo vamos a calcular la asimetría? Bueno, para el índice cefálico, que nos va a servir para valorar la brachicefalia y la dobulocefalia, tenemos que dividir el diámetro izquierda-derecha por el diámetro antero-posterior y esto lo multiplicamos por 100. ¿Vale? Tendríamos los valores normales entre un 75 y un 85%. El índice de asimetría de la bóveda craneal se calcula con la diferencia del diámetro largo por el diámetro corto y se multiplicaría por 100. Y esto se puede clasificar según una escala, ¿vale? Que la tenéis aquí puesta. Las mediciones se tienen que efectuar de manera precisa. A nivel anterior se colocan a nivel de la unión frontotemporal, más o menos donde acaba la ceja, y a nivel posterior se tienen que colocar lo más cerca posible de la unión de la sutura lamboidea. Mientras que para medir el diámetro antero-posterior colocaríamos a nivel de glabela y a nivel de opisthio, en el punto más posterior del cráneo. Y para el diámetro izquierda-derecha nos tenemos que colocar en éureo, que es el punto que hay justo por delante del trago. Entonces, esto se tiene que tener en cuenta porque en aquellas asimetrías en las que existe desplazamiento del pabellón auricular, tenemos que colocarnos digamos, en esta línea, la que uniría los dos puntos. Aquí tenéis la clasificación, ¿vale? Y un poco el árbol de decisiones a la hora de valorar. Oh, qué pena, se ve un poco mal. Bueno, si a alguien le interesa, puedo pasar las fotografías al colegio para que las tengáis, ¿vale? Básicamente, dependiendo de la edad del niño y dependiendo del grado de asimetría, en grados leves y en niños menores de 3 semanas, se recomienda vigilancia y reposicionamiento. Si existe tortícolis muscular o retraso motor, se recomienda derivar al fisioterapeuta y en aquellos casos en los que la severidad es de moderada a grave, se recomienda valoración por neurocirugía y si el niño es menor de 5 meses, continuar con tratamiento conservador, de estimulación motora, reposicionamiento y educación a los padres y a partir de los 5 o 6 meses se valoraría la colocación de una órtesis craneal. Después tenemos también el protocolo del Hospital San Juan de Dios, que ya lleva vigente unos años, en los que se clasifica simplemente por la diferencia en milímetros, ¿vale? Pero al final, si trasladáis la diferencia en milímetros al índice, se corresponde también con la escala anterior que os he explicado. Bueno, vamos al tomate, vamos a hablar un poco de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Que es algo sobre lo que se discute mucho, sobre si hay que tratar, no hay que tratar, se ha de tranquilizar a los padres, la gente que hace cascos y la gente que trata el cráneo de los bebés está estafando a las familias. Entonces sí, me mojo y me voy a meter en este tema porque, bueno, es verdad que por un lado existe literatura en la que se afirma que la mayoría de los casos remiten a los 2 años. Pero en estos estudios los casos
que se han documentado son casos leves, ¿vale? No casos moderados ni casos severos. Y Van Blimeren, que tiene también varios estudios, uno por un lado apoya el tratamiento de fisioterapia porque dice que acorta los tiempos en cuanto a la resolución del problema, pero en un estudio que realizó más adelante, en el que se hizo un estudio prospectivo con niños que habían tenido este problema a los 5 años, bueno, lo que dice es que al final la mayoría de los casos o bien se habían resuelto o que debido pues, al crecimiento del pelo y a otro tipo de cosas, pues los padres ya no estaban tan preocupados por la simetría craneal como cuando los bebés eran pequeños. Pero claro, estos estudios, por un lado, hay que decir también que tienen sus fallos. Las muestras son relativamente pequeñas. Admiten que no en todos los bebés pudo ser examinado el rango de movimiento y además solo examinan el rango de movimiento pasivo, no el activo. No tienen, excluyen condiciones de salud como la tortícolis muscular congénita y la prematuridad, que ya hemos visto que tienen pues una correlación importante con el desarrollo de la patología. Y también en el estudio comentan en las conclusiones que la prevalencia y la gravedad de los casos puede estar fuertemente influenciada como resultado de que los progenitores son muy conscientes de la cabeza, de la forma de la cabeza de los hijos al participar en el estudio y posiblemente tomaron medidas preventivas para evitar el aplanamiento de la cabeza. Además, en el estudio de Van Blimeren, que dice que a los 5 años pues, la cabeza de los niños está normal, hagas lo que hagas, pues bueno, hubo una caída importante de sujetos y bueno, alguna de esta caída es porque los padres buscaron otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, no acaba de estar claro pues qué cosas hacen que una simetría pueda mejorar por sí sola y qué no. Y atendiendo en este caso a factores puramente morfológicos o cosméticos, porque no tienen en cuenta otro tipo de complicaciones asociadas de las que hablaremos ahora. En cualquier caso, desde mi punto de vista, simplemente el hecho de reducir los tiempos de resolución del problema me parece un motivo más que importante para tomarlo en cuenta. Por un lado, porque todos sabemos, sobre todo los y las que trabajáis en atención temprana, que bueno, tenemos listas de espera y el hecho de poder resolver un problema antes permite que otros usuarios puedan acceder a este servicio. Y por otro lado, creo que el que unos padres vivan tranquilos pues también merece ser considerado, ¿no? Bueno, aquí tenéis el estudio del que os hablaba. No, perdón, este es otro estudio en el que se habla de consecuencias cognitivas, ¿vale? Este estudio habla de que, bueno, se hicieron unas valoraciones en niños que ya estaban escolarizados con antecedentes de plagiocefalia de moderada a grave. Y, bueno, los hallazgos concluyen que estos niños pues sí que habían tenido peores puntuaciones en las escalas. Lo que el estudio habla que realmente no es que atribuyan a que por la asimetría el cerebro no se ha desarrollado correctamente, sino que la propia asimetría craneal podría ser un marcador de riesgo para trastornos del neurodesarrollo. También este estudio, digamos que permite poder tranquilizar a aquellas familias en las que las asimetrías sean de grado leve en este sentido, ya que no se encontraron diferencias con respecto a la población que no había sufrido este problema. Otro tipo de consecuencias a nivel visual, hay un estudio de Sapkowski que encontró que bueno, hay una afectación a nivel del campo visual, aunque la lateralidad, o sea, el grado donde se situaba la plagiocefalia y la gravedad podían predecir la gravedad de estos defectos sobre el campo visual.
En principio, los exámenes oftalmológicos por los demás durante un periodo de 3 años pues, resultaron normales. Sobre crecimiento facial y maloclusión, bueno, pues aquí sí que tenemos bastante chicha para sacar. Por un lado, decir que hay estudios que demuestran que la posición del hioides, así como el correcto funcionamiento de la musculatura hioidea, tanto superior como inferior, parecen jugar un rol importante en el desarrollo dentofacial. También la forma de la silla turca tiene un importante impacto en el tipo de clase mandibular. Y bueno, esto por un lado podría tener ciertos marcadores genéticos, pero como veremos más adelante en el tipo de disfunciones que afectan a las articulaciones craneales, se encuentra en la base del cráneo y por supuesto el esfenoides, ¿no? Entonces, claro, cuánto es genético y cuánto es interacción con el entorno. También, en cuanto a las plagiocefalias, decir que el lado aplanado de la cabeza hace que la cavidad clínica se desplace anteriormente y como consecuencia se podrían desarrollar pues, asimetrías en la mandíbula y en la cara y lo más importante es un alto riesgo de mordida cruzada contralateral al lado del aplanamiento. Y de hecho, en el estudio en el que se miró esto, ¿vale? Que valoraron a los niños que habían sufrido la plagiocefalia a los 4 años, tanto aquellos que habían tenido terapia con casco como los que habían tenido terapia sin casco y niños que no habían tenido el problema como grupo control. En todos, incluso los que habían recibido terapia ortésica, no había diferencias en cuanto a la mordida cruzada, mientras que en el grupo control sí que había una tasa mucho más baja de mordida cruzada. Así que podríamos decir que el tratamiento ortésico, aunque pueda tener unos resultados satisfactorios a nivel del modelaje del neurocráneo, en cuanto a las alteraciones dentales, pues no sería efectivo. ¿Qué tratamientos tenemos? Por un lado, los quirúrgicos, pero estos en principio solo se reservan cuando se confirma la existencia de una craniosynostosis, no solo por fines estéticos, sino también por el riesgo de aumento de la presión intracraneal y por defectos importantes a nivel visual y respiratorio, dependiendo de qué suturas se encuentren afectadas. En cuanto a los tratamientos no quirúrgicos, por un lado tenemos la educación a los padres, los consejos sobre el reposicionamiento, la fisioterapia y la terapia ortésica con casco. Los estudios de cohortes indican, como hemos hablado antes, que la gran mayoría de plagiocefalia leve, y recalco lo de leve, se resuelven a los 2 años de edad. Sin embargo, no he encontrado datos específicos sobre las dolicocefalias y otras asimetrías no sinostósicas deformacionales. Las braquicefalias leves también tienden a mejorar con el tiempo, si bien pasa más tarde. Tardan más tiempo o sea, el niño tiene que ser más mayor, más hacia los 5 años, para tener una conformación craneal normal, vamos a decir. No obstante, los casos moderados y severos, según la mayoría de estudios, sí que refieren que exigen una mayor actuación, seguimiento profesional durante el desarrollo del niño, especialmente si vienen acompañados de tortícolis o algún tipo de retraso psicomotor. ¿Qué más evidencia tenemos sobre el tratamiento? Bueno, pues por un lado lo que hablábamos, que un programa de fisioterapia que combina el posicionamiento, los ejercicios, es superior a los programas en los que solo se hace educación a los padres sin el apoyo del fisioterapeuta. También, si se realizan de manera temprana, no hay superioridad del tratamiento ortésico sobre el tratamiento de fisioterapia. La terapia ortésica sigue siendo controvertida, por un lado por su elevado coste. En muchos países no se cubre por la seguridad sanitaria pública y también por efectos secundarios como la dermatitis, heridas por presión, irritación de la piel, mala tolerancia de los niños
y además en aquellos casos en los que exista un problema de tortícolis o de retraso psicomotor, pues el tratamiento quedaría incompleto sin un abordaje fisioterapéutico. También hay estudios que otorgan mejores resultados en la terapia ortésica que solo al reposicionamiento. En cualquier caso, parece que la terapia ortésica sí que se debe tener presente para aquellos casos moderados y sobre todo severos que son refractarios al tratamiento de fisioterapia o en los que la edad del bebé es mayor de 5 meses. La ventana de tiempo para iniciar el tratamiento es entre los 5 y los 8 meses, aunque los últimos estudios hablan que es mejor empezar con menos de 6 meses, entre los 5 y los 6 meses, nunca antes de los 5 meses. Y entonces, si tenemos toda esta evidencia, ¿por qué pensar en añadir el tratamiento manual osteopático? Que es de lo que hemos venido a hablar también, ¿no? Me vais a permitir que haga, bueno, pues una pequeña contextualización y vamos a hablar de algo que está muy de moda y que también nos tira mucho a la cara, como es la plausibilidad biológica. Por un lado, vamos a hablar de las principales características mecánicas del cráneo. El cráneo es resistente porque debe proteger de los traumatismos y poder sostener adecuadamente el peso de la cabeza, el líquido cefalorraquídeo, las membranas y los órganos sensoriales. Pero a la vez tiene que ser ligero para no plantear problemas de estática y que los músculos cervicales lo puedan mover fácilmente. También tiene que ser plástico. Por eso hay una estructura ósea alveolar ligera y deformable. Y la red de suturas van a favorecer esta plasticidad absorbiendo las fuerzas mecánicas. También existen 2 capas, una interior y otra exterior, en cuyo medio está la bífida, que es un hueso esponjoso y que va a transportar las venas y tiene la médula ósea. Pero en los niños no existe hasta los 4 años de edad. Entonces, hay algunos estudios también sobre el contenido de cenizas en el hueso fetal y realmente la diferencia del contenido de cenizas, que vendría a ser la cantidad de hueso seco, por así decirlo, pues es bastante parecida al adulto. Con lo cual, lo que realmente conforma resistencia al cráneo vendría a ser la constitución de esta biplue y del mecanismo de unas suturas craneales maduras y correctamente formadas. También las propiedades mecánicas del hueso del cráneo fetal van a depender de la dirección en la que se flexiona el hueso debido a la naturaleza fibrosa del mismo. Fijaos que hablábamos antes que el sentido en el que mejor se puede deformar el cráneo de un feto es el sentido anteroposterior, pero muchas veces cuando el feto baja por el canal del parto, pues no ha bajado en esa posición, por eso se tienen que hacer las rotaciones. Entonces, estos cráneos, bueno, pues ya no reciben igual estas fuerzas mecánicas. También, bueno, pues tendríamos una columna central del cráneo que está formada por el occipital, el esfenoides y el etmoides, unos arcos de refuerzo que son zonas de densificación óseas que van a estar a nivel de la sutura coronal, la sutura lamboidea, la línea supraorbitaria, el contorno del agujero occipital, la sutura interparietal y las suturas parietotemporales y los reductores de velocidad que están compuestos por el cigomático, el gómero y los palatinos y van a ayudar a que las fuerzas de la masticación y los impactos de la cara afecten lo menos posible a la base craneal para proteger al encéfalo. Se sabe que las suturas tienen 2 funciones principales. Por un lado, permitir el crecimiento del cráneo y mejorar la capacidad de la cabeza para absorber la energía de los impactos. A medida que se desarrolla el cráneo, el tejido de las suturas coronal y sagittal asume una estructura específica que es prácticamente idéntica a la de una articulación en forma de gónfosis y, por tanto, podríamos considerarlo como una multigónfosis. La naturaleza de esta estructura va a justificar la suposición de que está preparada para resistir las fuerzas mecánicas ejercidas sobre dichas suturas.
Además, son detectoras del crecimiento y lo más interesante es que son causa de síntomas. Entonces, ¿les duele a los bebés la cabeza? Es plausible. Por otro lado, a nivel de la maleabilidad, la edad de fusión y cierre de las suturas, pues nos dice que la parte del condocráneo, la base, se va a realizar progresivamente durante la infancia y la adolescencia y va a completarse cuando el crecimiento de la cabeza ha concluido. Mientras que la sutura del esqueleto facial y de la bóveda, según la literatura forense, hablan de que la permeabilidad de las suturas se mantiene hasta la década de los 60-70 años como mínimo. Así que creo que sí que tenemos bastante margen para ayudar al modelaje craneofacial. ¿De qué depende el crecimiento del cráneo? Pues por un lado de factores endógenos, como el crecimiento del cerebro y la genética, pero por otro lado va a depender de factores exógenos, como el parto, el desarrollo motor del niño, la correcta movilidad de la columna craneocervical y su correcta morfología, la articulación temporomandibular, la dura madre, los traumatismos y cómo se desarrollan las funciones orofaciales, ¿vale? Y también visuales. Y por otro lado, el tipo de alimentación. Los niños que tienen un retraso en la masticación o que toman alimentos pues, muy blanditos, en los que no se genera estrés mecánico del bueno con la musculatura masticatoria, pues desarrollan mandíbulas pequeñas y hay hipoplasias. A nivel de la composición, lo vamos a dividir en cráneo-mandíbula, el cráneo a su vez en neurocráneo, donde se alojaría la parte neurológica, y el viscerocráneo, donde tenemos el esqueleto facial. A su vez, el neurocráneo lo vamos a dividir en dos partes, una base que es condral, que va a ser más dura y que tiene como función pues, proteger y sostener, y la bóveda, que es membranosa y es mucho más adaptativa. A mí me gusta ver el cráneo también cuando me planteo por dónde tengo que empezar o cómo lo quiero tratar, como una interfase mecánica a nivel neurodinámico. ¿Por qué? Porque no me voy a entretener en leer toda la lista, pero como veis hay numerosos canales por los que pasan estructuras vasculonerviosas muy relevantes. También, no sé si lo conocéis, pero hay un estudio reciente de hace un año o dos que han conseguido validar el test neurodinámico para el nervio vago, ¿vale? Entonces, bueno, esto demostraría que cualquier nervio periférico, y con el vago ya se ha demostrado, y los pares craneales son considerados nervios periféricos, pueden ser susceptibles de tener mecanosensibilidad neural como cualquier otro nervio periférico y que esto puede presentar una determinada sintomatología. ¿Vale? Bueno, todos los canales, los agujeros. Entonces, vamos a contextualizar un poco cómo la osteopatía empezó a trabajar el cráneo y qué se está haciendo ahora. Por un lado, se basó inicialmente en un modelo biomecánico que desde entonces ha demostrado ser pues, bastante controvertido, no nos vamos a engañar. Y bueno, pues las corrientes actuales piden una práctica más basada en la evidencia que ya no es compatible con algunas de las ideas de Sutherland, el padre de la osteopatía craneal, al menos tal y como las presentó, porque también en su defensa tengo que decir que, bueno, estamos hablando de siglos atrás y que el lenguaje, el lenguaje y los conocimientos no eran los mismos que se tiene ahora. Y si hay una cosa que es cierta, es que a nivel de osteopatía tenemos problemas de léxico muchas veces para explicar qué es lo que encontramos y qué es lo que hacemos. Mientras tanto, decir que se ha desarrollado dentro de la osteopatía un campo bastante interesante llamado mecánica de tejidos, en el que
la biomecánica no es solo igual a la cinemática, que estaríamos hablando de un desplazamiento angular, sino que incluye la mecánica de los tejidos, de manera que estos tejidos vivos se van a comportar de determinadas maneras bajo diferentes tipos de carga, aplicadas a la compresión del desarrollo y la función de las suturas y la distribución en el cráneo, de las tensiones en el cráneo. El tejido óseo se va a distorsionar durante la función normal y mucho más durante un traumatismo. Los tejidos óseos se someten a estrés mecánico y a distorsión y desde luego los huesos del cráneo no son una excepción a esta regla. Además, si paramos atención en las propiedades mecánicas del tejido óseo, por un lado vamos a ver que el comportamiento mecánico del hueso no es lineal y puede describirse con mayor precisión como viscoelástico. También el hueso es un material heterogéneo que está formado por diferentes tejidos, cada uno de ellos con unas propiedades mecánicas diferentes. Además es un material anisotrópico, que quiere decir que sus propiedades mecánicas van a variar en función de qué dirección tiene la fuerza que es aplicada. Y por otro lado, que el hueso está sujeto a una relación constante que dura toda la vida de la persona. Es capaz de autocurarse y posee diferentes propiedades según el periodo de vida. Esto nos indica que la distorsión ósea no es proporcional a la intensidad de la carga e incluso algunos han perfeccionado el modelo de comportamiento mecánico del hueso teniendo en cuenta el papel de los líquidos que contiene. Sería un comportamiento más poroelástico. Se realizaron unos estudios con medición in vivo sobre cráneos de cerdo en miniatura en primates que muestran que el cráneo se distorsiona con la masticación, presente o no suturas permeables. Esta distorsión, más o menos, presentaría un alargamiento de unos 2,5 milímetros y Gillan, siguiendo estos estudios, instaló medidores en su cráneo y registró tensiones óseas que van de 100 a 200 micras durante diversas actividades como masticar, sonreír y cabecear una pelota, que tuvieron registros muy similares a las obtenidas en la medición de los cráneos de los cerdos en miniatura y los primates. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, comparto la opinión de Gabuti, que dice que cualquier modelo basado en la evidencia para el manejo de la cabeza debe tener en cuenta todas las estructuras que tienen la capacidad de transmitir cargas y movimientos a la cabeza. Es decir, no nos podemos quedar solo en una terapia manual pasiva, sino que tenemos que prestar atención no solo al desarrollo psicomotor, sino a la respiración, la deglución, la masticación, la visión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los osteópatas? ¿Qué encontramos los osteópatas cuando tratamos una asimetría craneal? Bueno, hay un estudio retrospectivo realizado en casi 700 niños en los que encontraron una correlación significativa entre el patrón de deformación lateral de la sincondrosis esfenobasilar, ¿vale? La unión entre el cuerpo del esfenoides y la apófisis basilar del occipital, y la plagiocefalia, y también entre la rotación en disfunción del occipucio sobre el atlas y el lado de la plagiocefalia posterior. Entonces, incluso Lesar y Serguer sugieren que un examen osteopático neonatal completo podría identificar, según estas disfunciones que se pueden valorar a nivel palpatorio, aquellos individuos predispuestos a desarrollar una plagiocefalia posterior. También nos encontramos con que las fuerzas compresivas pueden alterar la relación entre las diferentes porciones de los huesos del cráneo, produciendo trastornos intraóseos e interóseos. Los huesos que más frecuentes vamos a ver afectados son el occipital y el temporal, ya que el occipital en el momento del nacimiento aún se encuentra dividido en 4 partes y el segundo en 3.
La deformidad se va a hacer más obvia en la parte de la escama del occipital, donde la compresión ha tenido lugar, pero también afecta a otras partes que no vemos, como los cóndilos y la parte de la sincondrosis. Y a menudo esta afectación condilar es asimétrica, lo que propicia que haya esta posición preferente. También tener en cuenta que, dado que los canales hipoglóseos se van a situar en la parte anterior a la articulación esfenobasilar y que una fuerza compresiva puede afectar a uno de los nervios, podríamos encontrar que esto pudiera contribuir en problemas como la correcta succión. Por otro lado, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Si entendemos el cráneo como una interfase mecánica, puede ser una causa potencial de problemas neurodinámicos. En cuanto a la afectación del vago, podríamos tener alteraciones en la sensibilidad de la faringe, el istmo de las fauces, la amígdala palatina, la trompa de Eustaquio, perdón, el glosofaringio. Y también, bueno, la compresión del vago, o mejor dicho, la mecanosensibilidad neural del nervio vago, podría tener implicación en un amplio espectro de síntomas que van desde la disautonomía, los cólicos del lactante y la regurgitación. También podemos encontrar que el nervio accesorio espinal, que como sabéis inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio, podría tener una afectación a nivel de la interfase mecánica del agujero yugular, con lo que esto podría dar una tensión a su vez asimétrica en la musculatura, lo que favorecería una posición preferente. Por otro lado, las tensiones asimétricas de los músculos estilofaringeos y estiloioideos pueden afectar a la laringe y a la lengua y, como hemos visto antes, también al desarrollo dentofacial. En cuanto a los temporales, que también se ven afectados, sobre todo el temporal homolateral al lado del aplanamiento, bueno, se ha podido comprobar mediante TAC que hay una compresión de la porción mastoidea, lo que podría incrementar la vulnerabilidad a las otitis medias, por la falta de neumatización de las celdillas aéreas que hay en la porción mastoidea, que por un lado tienen una función de producir células defensivas y por otro lado contribuyen a mantener las presiones entre el oído medio y el exterior. También, bueno, simetrías faciales, como ya hemos hablado antes. En resumen, según la visión osteopática, la simetría craneal no sinostósica no constituye únicamente una deformación estética o cosmética, sino que la deformación de las partes óseas involucradas puede contribuir a problemas de succión, vómito, reflujo, problemas del sueño, control de la lengua y la faringe y una mayor vulnerabilidad a las infecciones de oído. ¿Y qué estudios tenemos disponibles? Pues la verdad, algunos, pero menos de los que nos gustaría, porque en esto de la investigación, pues bueno, hemos tardado en ponernos las pilas, pero nos las estamos poniendo. Por un lado, os voy a hablar del estudio de Denisset-Sergeev, que es el estudio retrospectivo que comentábamos antes, en el que sí que se pudo establecer una serie de patrones a nivel de qué disfunciones se encontraban, fundamentalmente el patrón de desviación lateral en la articulación esfenobasilar, ¿vale? En la que tendríamos un desplazamiento a nivel de la sínfisis, en la que el esfenoides es desplazado hacia un lado, mientras que el occipital viene hacia el lado contrario, ¿vale? Y también la malrotación del occipital y el atlas. Sabéis que la rotación, o sea, el movimiento del occipital presenta un patrón de inclinación homolateral y rotación contralateral sobre el atlas, por lo que la disfunción de una de las articulaciones atlanto-occipitales favorecería esta posición preferente, que de hecho cuando a veces evaluamos la flexibilidad de la musculatura cervical,
encontramos que no hay alteraciones en la distensibilidad muscular, pero sí que en esos grados finales encontramos limitación y además el niño muestra signos de desconfort cuando tiene que ir a estos grados. Entonces, deberíamos de preguntarnos si en estos casos, tratando solo tejido muscular, vamos a tener suficiente para mejorar este patrón. También en el estudio de Sylvie Lessard, ¿vale? Hablan un poco de cuáles fueron los métodos más utilizados para el tratamiento. Fundamentalmente habla, igual que Serguev, de la corrección, del tratamiento con maniobras a nivel de la articulación espinobasilar, la normalización de la rotación entre occipital, atlas y axis y otras técnicas que incluyen los trabajos sobre el sistema de membranas de tensión recíproca a nivel del cráneo, que hace referencia al equilibrio tensional entre los diferentes repliegues de las meninges. Técnicas de liberación muscular, no solo a nivel cervical, sino también de la cintura pélvica y la cintura escapular. Como hemos dicho al principio, muchas veces el patrón no se circunscribe solo a la esfera cráneo-cervical, sino que encontramos pues, esas asimetrías en lateralización de tronco, en rotación de pelvis, muchas veces incluso sin necesidad de que haya una cadera displásica. Podemos ver diferencias de calidad de movimiento entre una cadera y otra. Podemos observar también que hay ciertos patrones posturales, ¿no? Estos niños que no tienen ni un mes y dicen, mira qué espabilado está, y tiene la cabeza en extensión, o cuando los ponemos boca abajo hay una reacción de Landau muy marcada, cuando no corresponde a la edad madurativa, o no sé si lo conocéis, ¿vale? Pero hay un test neurodinámico que es el Passive Flexion Neck, ¿vale? El test de flexión pasiva cervical. Si colocáis a un bebé que tiene irritación neuromeningia en la zona cervical, boca abajo, e intentáis hacer una flexión craneal, va a ponerse irritable al instante, ¿vale? Entonces, bueno, encontramos que a nivel de la cadena neuromeningia, no solo endocraneal, sino también espinal, pues se encuentran estas disfunciones que deben ser tratadas. Después tenemos también diferentes estudios. Os he traído de una chica española, Irene Cabrera, ¿vale? Que también encuentra que los resultados aplicando tratamiento manual, de terapia manual osteopática, en cuanto a la resolución de las asimetrías, muestran tiempos más cortos y resultados mejores que solo con la estimulación motora y la educación a los padres. También Iñaki Pastor tiene diversos estudios publicados. Él es fisioterapeuta, ha hecho formaciones en osteopatía diversas que no están, bueno, sin entrar en detalles, pero él ha desarrollado su propio método, que lo tiene registrado, que es la terapia manual pediátrica integrativa, pero me permito mostrarlo porque todas las técnicas que utiliza a nivel de tratamiento son técnicas osteopáticas, de literatura osteopática, ¿vale? Que incluso él mismo, cuando explica los procedimientos realizados en el estudio, las describe como tal, ¿vale? En ambos estudios, tanto en el que tiene que ver con la consecución de un rango cervical del movimiento normal, tanto activo como pasivo, y en el que efectúa maniobras craneales sobre los cráneos con plagiocefalia, también tiene resultados favorables en cuanto al tiempo de resolución y a los resultados obtenidos. Hay que decir, bueno, lo dirá más adelante, que no todo es tan bonito, pero bueno. También hay otro estudio de Margarita,
no me acuerdo ahora del apellido, que, bueno, un poco en la misma línea que los estudios anteriores, ¿vale? Muestra que cuando se añade el tratamiento de terapia manual osteopática al tratamiento de este problema, los resultados son satisfactorios con respecto a otros programas en los que no está incluido. Entonces, os he traído otros dos estudios aquí porque si bien no hablan específicamente de la simetría craneal, sí que me parece importante destacar en cuanto al primero, que bueno, valora diferentes patologías, la placencefalia entre ellas, pero bueno, está realizado en pacientes que están en unidades neonatales. Y un dato interesante es que aquellos que recibieron tratamiento osteopático acortaron significativamente los días en la estancia de cuidados intensivos. Y otro que me parece muy importante, que al igual que el anterior también es una revisión sistemática, con lo cual creo que la calidad de evidencia merece ser tenida en cuenta, habla de, me parece interesante porque concluye que aunque hace falta más investigación, como siempre, en casi todo, y que las muestras son pequeñas, sí que se demuestra que la intervención osteopática puede ser aceptada a pesar de que hace falta más evidencia debido a su bajo riesgo en la aplicación. Y esto me parece muy importante porque nos viene persiguiendo la maldición de aquel bebé que desgraciadamente murió asfixiado no sé hace cuánto tiempo por una aplicación a nivel de terapia craneosacral, que no es bien lo mismo, ¿vale? Pero, bueno, hay una revisión sistemática que establece que la aplicación de técnicas osteopáticas en recién nacidos en población pediátrica tiene bajo riesgo, ¿vale? Entonces, a ver si de una vez nos podemos quitar este San Benito de encima. Entonces, hay un prepaper, ¿vale? No está todavía publicado, con correcciones también de Irene Cabrera y colaboradores del año pasado, que bueno, pues es donde viene un poco la parte amarga, ¿no? Que también hay que decirla, para ser honestos. Y es que básicamente pues pecamos de casi lo de siempre, pues muestras pequeñas, que también el tipo de diseño de los estudios no sugieren que aunque las intervenciones tienen un impacto positivo, ¿vale? No hay suficiente evidencia, por un lado, ni para apoyar, pero tampoco para refutar el uso de intervenciones de fisioterapia, incluyendo las técnicas osteopáticas con respecto a otros enfoques, dado que existe cierta incertidumbre en cuanto a los efectos. Entonces, bueno, se necesitan más ensayos de calidad pues, para poder definir esta técnica de tratamiento sola y en combinación con otras terapias. ¿Qué conclusiones nos deberíamos de llevar de la charla de hoy? Pues para empezar, el momento de intervención. La intervención tiene que ser temprana. Cuando nos derivan niños ya con 5 meses y medio, 6, a veces hasta 8, con una simetría de 12, 13 milímetros y venga, y ahora arréglalo. No, las intervenciones tienen que ser tempranas. Porque no, para no asustar a los padres, no, que esto se le va a quitar, no, cambian de la posición. Hagamos prevención para la salud. Será mejor que los veamos pocas veces y pronto y que el problema quede en nada o en casi nada, que no que nos lleguen estos casos cuando ya la plasticidad del cráneo y otra serie de cosas como el retraso psicomotor están más instaurados. Además, esto, desde mi punto de vista, presenta que la intervención temprana pues, es costo efectiva, ¿no? Que es una de las cosas que se nos pide a nivel de intervención. Por otro lado,
normalizar la tensión de los anclajes musculares de la cabeza para favorecer la correcta morfología de la misma. Es imprescindible, lo hemos visto, la plausibilidad biológica nos lo dice. Entonces, todos los bebés con algún grado de asimetría postural deberían ser sistemáticamente evaluados por un fisioterapeuta especializado. Y punto pelota. O sea, esto es eso. También, bueno, pues tenemos estudios que sí que sugieren que las maniobras de terapia manual osteopática son efectivas para reducir los tiempos de normalización de la asimetría y además de bajo riesgo. Por lo tanto, el desaconsejar su uso creo que debería de quedar desechado. También me parece interesante que una exploración temprana a nivel de terapia manual osteopática pueda resultar de gran ayuda para detectar precozmente aquellos casos de riesgo de desarrollar una asimetría craneal no sinostósica, ¿vale? Por estas disfunciones que hablábamos, no solo a nivel de rotación de la charnela craneocervical, sino también por estos patrones que se pueden testar a nivel palpatorio de diferencias de la compliance o de la elasticidad craneal, ¿vale? A nivel de las diferentes estructuras craneales. Estas maniobras, para los que no estéis familiarizados, se realizan aplicando fuerzas mecánicas externas de manera pasiva sobre el cráneo del bebé, poniendo en relación las diferentes regiones anatómicas utilizando los diferentes planos del espacio. Entonces, lo que encontramos cuando hay la asimetría y muchas veces antes de que la asimetría aparezca es que cuando realizamos estos test la compliance o la flexibilidad no es igual en una dirección que en otra. Por lo tanto, esas fibras óseas van a crecer viciadas, ¿vale? Por esas tensiones mecánicas que pueden ser intraóseas, interóseas y también a nivel membranosas. Por otro lado, la preferencia posicional a las 7 semanas de edad parece ser un determinante importante en la toma de decisiones clínicas a la hora de influir en el tratamiento personalizado. Es decir, si un bebé con 7 semanas, estamos hablando de poco más de mes y medio, habiendo explicado a los padres, cámbiale, dale el biberón de otro lado, colócale boca abajo, sigue manifestando esta posición preferencial, no se le va a quitar solo. Hace falta evaluación y tratamiento del problema. Entonces, también decir que es importante mirar más allá de las limitaciones de la estructura corporal del bebé para incluir experiencias perceptivo-motoras dentro del contexto del entorno social del bebé y la exploración motora gruesa y fina como contribución al desarrollo cognitivo que son. Los bebés que tienen una exploración limitada o asimétrica, como ocurre con la tortícolis muscular congénita y las asimetrías craneales, han demostrado tener asimetrías en el desarrollo motor temprano que pueden afectar al desarrollo de las actividades y las habilidades perceptivo-motoras tempranas y, por inferencia, en la cognición, lo que apoyaría el estudio de Colette sobre las diferencias a nivel de retrasos, de problemas cognitivos en edad escolar. Entonces, los fisioterapeutas pediátricos debemos ir más allá de la estructura corporal, pero también tener en cuenta la estructura corporal. Es necesario que enseñemos a los padres el manejo adecuado y la estimulación de sus hijos, especialmente en los primeros meses de vida. También que la posición en decúbito prono, mientras está despierto durante más de 1 hora acumulada al día, sin cantidades mínimas de tiempo por oportunidad, parecen contrarrestar los efectos transitorios de las posiciones de sueño en supino en cuanto a las adquisiciones de las habilidades motoras. ¿Cuántos niños nos llegan a la consulta con 1 mes y medio o 2 meses que no les han puesto boca abajo nunca? O sí, solo para desabrocharle el botoncito.
También los bebés que maman de ambos lados tienen una menor incidencia de deformidades craneales y de tortícolis muscular, posiblemente por los cambios de posición en comparación con los bebés que toman el biberón del mismo lado en cada toma. Entonces, intentemos apoyar la lactancia materna si las madres lo desean, que muchas veces abandonan la lactancia porque no tienen el suficiente apoyo o porque no han podido, porque enseguida biberones piratas, prácticas iatrogénicas, no tienen suficiente leche, en fin, hay que apoyar a las madres a que puedan dar el pecho. Y por otro lado, decir que aquellos niños que presenten grados moderados y severos de asimetría deberían de ser incluidos en un programa de prevención de trastornos del neurodesarrollo y trastornos maxilofaciales mediante seguimiento profesional durante la edad escolar. ¿Vale? Y sin más, pues muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis realizar, este es el momento. ¿Estáis dormidos o lo he explicado muy claro? Dime. Lo último que has comentado, de periodo de cúbito prono, Sí. ¿es desde el principio? Claro, es que cuando hablamos de decúbito prono, a veces pensamos en colocar al bebé boca abajo sobre una superficie y hay muchas maneras de poner boca abajo, como por ejemplo la postura que os pongo aquí, ¿vale? Sostener al bebé tiempo en esta posición, tenerlo reposado sobre el pecho de los papás, colocarlo pequeños ratitos boca abajo, aunque sea muy pequeñito, con un soporte bajo el pecho para que al niño no le quede aplastada la cara contra la superficie de apoyo, pero sí, desde bien inicio. ¿Más preguntas? En relación a eso que decía, ¿esto lo recomiendas para bebés que tienen brachicefalia o brachicefalia o para todos? Para todos, para todos. Lo que pasa es que los niños que tienen problemas de asimetría craneal suelen tolerar especialmente mal la posición en decúbito prono. Entonces los padres los ponen menos todavía. Entonces hay que insistirles bastante en esto y también en el porteo, ¿vale? Porque yo es lo que le digo a los papás, los carritos es un invento para los papás, el porteo es para los bebés, ¿vale? Claro, también muchas veces nos encontramos con problemas que hay que tener en cuenta, mamás que han tenido una cesárea, problemas de espalda y no siempre pueden portear todo lo que querrían, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido hay que apoyarles, decirles que a lo mejor pues, lo prueben ratitos en casa, aunque no sea para desplazamientos, que lleven la mochila y el carro a la vez y a ratitos cuando estén sentadas, en vez de en el carro, pues lo puedan llevar encima. Pero sí, es importante porque está más que demostrado que la posición de decúbito prono favorece el desarrollo psicomotor. Además contrario a lo que muchos papás piensan, incluso cuando tienen problemas respiratorios, que están con bronquitis, mejoran el espacio de reclutamiento pulmonar también, ¿vale? Entonces sí, cuando los niños están despiertos y con supervisión, hay que ponerlos boca abajo. Respecto al movimiento libre, ¿qué piensas tú? Pues esto es otro melón, Yo pienso que, puedo admitir esto en bebés que no presentan ningún tipo de alteración psicomotora y que no presentan la asimetría craneal. Desde luego, con el movimiento libre, en casos en los que hay algún tipo de retraso motor o algún problema de tortícolis o de asimetría craneal, hay que ponerlos boca abajo, porque ya estamos hablando de que hay un problema, de que hay una patología. En otros casos, claro, normalmente las familias que eligen este tipo de abordaje son familias que están muy bien informadas, están muy pendientes del niño, no lo van a colocar tampoco en una maquita, no lo van a poner en un cochecito de paseo durante horas. Es un perfil. El problema es
cuando queremos precognizar esto con familias que no tienen la información suficiente para esto. Y desde luego con niños que presentan algún tipo de problema, yo no estoy de acuerdo. Sí. ¿El cojín mimos lo recomiendas para todo, para coagio, para laboratorio? Yo, los cojines de descarga craneal, ¿vale? Hay más aparte del mimos, lo que pasa es que este parece ser que a nivel de seguridad por asfixia es el que tiene más estudios que demuestran que no tiene riesgo. Lo recomiendo si hay prematuridad o bajo peso, porque ya sé que son niños que van a tardar más en moverse de la manera que necesitamos que se muevan para prevenir estas asimetrías. Y también cuando veo que hay tortícolis que son rebeldes y ya tenemos un modelaje importante y nos va a costar nos va a costar más tiempo que eso cambie. Entonces, en esos casos suelo realizar 2 visitas o 3 y si veo que la cosa está yendo lenta, entonces sí que recomiendo el cojín. Y en estos niños que por mucho que estén en el cojín siguen en la posición de rotación. Por un lado, al menos el cojín descarga en parte. Y por otro lado, en estos niños lo que recomiendo también es colocar, más que un cojín antivuelco, una toalla o una muselina doblada, no muy gruesa, que es flexible, levantando un pelín el hombro, favoreciendo que la cabeza ruede un poco al otro lado. Esto en cuanto a la rotación. Con las lateroflexiones muy marcadas, ahí lo tenemos más complicado. Entonces, en estos casos, todavía recomiendo más el porteo porque podemos limitar más la lateroflexión. Cuando el niño está porteado, si le colocamos la cabeza girada, los papás lo pueden controlar más. Obviamente, que veo por aquí que sacuden la cara, dependiendo del grado de dolor que tenga el niño y de incomodidad, pero es que mi experiencia está en que si trabajamos con terapia manual, los niños aceptan mucho mejor el reposicionamiento, todo y que de manera espontánea la actitud postural no esté corregida, porque es que les mejoramos el dolor, es así. Es así. ¿Más preguntas? Sí, siguiendo un momento con el cojín de descarga, me ha encantado esta definición de descarga craneal. Sí. En braquicefalias moderadas severas, ¿lo pondrías? En braquicefalias sí, o sea, un poco siguiendo la misma indicación, ¿vale? También mi experiencia es que hay veces que te encuentras unos cráneos braquicefálicos severos y que ves que el niño mueve el cuello que da gusto. Entonces, en esos casos suelo intensificar la frecuencia de las sesiones para flexibilizar lo máximo posible los test mecánicos craneales, porque al final lo que más va a corregir es el parámetro de corrección del vector del crecimiento del encéfalo. Entonces, urge flexibilizar esas suturas cuando el problema no está tanto en que el niño no pueda apoyar de otra manera, sino que esas suturas y ese tejido posterior está muy rígido. Ahí el cojín te va a servir de poco. Otra cosa, por ejemplo, es en los casos de braquicefalias de niños que son un poco hipotónicos, esos niños que son muy dormilones, que dicen, uy, es que duerme, vamos, no me ha dado una mala noche nunca, y te lo traen a la consulta y viene siempre dormido. Que dices tú, madre mía, esta criatura cuando está despierta. Pues para estos niños que son así más dormiloncetes, aquí sí que va un poco, aquí sí que lo recomiendo más, porque la naturaleza de la disfunción es más postural, aunque no haya tortícolis, pero son niños que se mueven poco. Pero yo he tenido niños que son una pulguilla y los ves con unas cabezas en hachazo y dices, esto no tiene un componente muscular o postural, esto es que el cráneo intraútero ya ha estado apretado aquí a muerte. Sí, yo me movía más por estos más hipotónicos. Sí. Normalmente son grandotes, cabeza grande y ahí también nos indicas entonces, bueno, ¿no? Esta derivación a osteopatía, porque en estos casos más de hachazo que comentas, ¿crees que está más rígida la
Claro, hay que valorar un poco, porque a veces no siempre la gravedad de la severidad de la asimetría se corresponde con la palpación, ¿vale? Yo, por ejemplo, he tenido niñas adoptadas, ¿vale? Y niños adoptados con este patrón, que incluso te vienen ya con 8 meses, que dices tú, uff, esta cabeza, a ver ahora cómo la ayudamos a salir adelante. Pero son niños que, como la naturaleza etiológica del problema es más postural o por falta de estimulación, con un poco de soporte que des a nivel manual y la estimulación motora y los cambios de hábitos mejoran mucho, incluso aunque sean mayores. Pero los que ves que cuando los palpas, incluso aunque sea leve, hay mucha tensión, es que incluso iniciando el tratamiento va a haber un periodo que es que casi que empeoran. Lo que haces es frenar un poco el empeoramiento o conseguir que se estanque mientras el niño tiene las suficientes habilidades motoras para poder estar también en otra posición, y no solo por la falta de apoyo, sino por el estrés mecánico que generan las estructuras musculares a nivel de la parte posterior, que nos van a ayudar mucho a que ese cráneo neumatice hacia detrás. Dime. ¿Qué opinas de la indicación que dan en todos los hospitales cuando sale cualquier bebé que tiene que estar boca arriba? Boca arriba. Para dormir, ¿te refieres? Bueno, yo he de decir que al menos en la mayoría de informes que me llegan lo recomiendan para dormir. No me suelo encontrar que simplemente recomienden la posición supina per se, ¿vale? Bueno, igual que también lo que sí que recomiendan es que no te lo pongas en la cama, o sea, el colecho se lo cargan directamente, esto sí que lo veo mucho. No, claro, es que a los padres hay que explicárselo, o sea, sobre todo cuando es el primer hijo, es que tienen terror a poner a los niños boca abajo por el síndrome de muerte súbita. No, claro, sí, sí. Bueno, como en todos los profesionales, a veces se dicen muchas cosas que son iatrogénicas. Yo todavía me encuentro mamás que les dicen que 5 minutos en cada pecho. Y comer cada 3 horas. Claro, es que no somos los únicos, se nos da mucha caña con que nos actualicemos a nivel de evidencia, pero hay otros profesionales sanitarios que también se tienen que actualizar, que hay más que evidencia disponible. Sí que está claro, porque esto está ampliamente demostrado, que el dormir boca arriba tiene un impacto importantísimo en la reducción del síndrome de muerte súbita del lactante. O sea, y esto es así. Lo que pasa es que estas campañas yo creo que no han ido acompañadas de la suficiente información para las familias de cómo contrarrestar o cómo facilitar que esto, que por un lado es muy bueno para prevenir la muerte súbita, no conlleve otras consecuencias a posteriori. Yo creo que el problema principal está aquí y que probablemente muchos profesionales que prescriben esto ni siquiera están teniendo en cuenta las afectaciones a nivel psicomotor que puede ocasionar en el niño. Esto, pues mira, se le puede trasladar a la comisión de pediatría del colegio, así que, bueno, ya me lo apuntaré para trasladarla, la petición, que sí que es verdad que me parece muy interesante. Claro, es que esto tendría que estar en los CAPs, porque al final, cuando llegan al CEDIAP, ya es porque
ya ha pasado algo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ir un escalón más atrás. ¿La órtesis craneal en qué casos recomendarías? Si es que la recomiendas. Yo la órtesis craneal he derivado a algunos niños. Pues mira, cuando veo que a pesar de que el niño está acudiendo al CEDIAP o a hacer fisioterapia de estimulación motora, que se ha estado haciendo terapia craneal y que, ostras, la simetría no baja, o baja muy poco, y ves que los meses van pasando y la ventana de tratamiento se te va acortando, ¿vale? Entonces, yo en estos casos sí que recomiendo, bueno, o explico a la familia, ¿no?, las opciones. Me dicen, bueno, pero esto es solo estético, y le digo, bueno, por un lado sí, cosa que ya me parece bastante importante. Tengo una anécdota que hace unos años escribí una entrada en un blog sobre tratamiento osteopático, bueno, era un foro de mamás de no sé dónde. Pero han estado años, pero años, ahora ya hace un tiempo que me han dejado de llegar, pero me han estado llegando durante años mails de gente adulta diciéndome que estaban súper acomplejados por la forma de la cabeza y que si esto se podía tratar. Quiero decir que a nivel psicológico, ¿no?, el tema cosmético ya me parece que tiene cierta relevancia. Esto por un lado. Por otro lado, al final, la parte del macizo facial se adapta a la forma de la base del cráneo. Entonces, a nivel dental, aunque a nivel de mandíbula cruzada, por lo que os he explicado, parece que no sea tan efectivo, pero yo, por ejemplo, creo que a nivel de órbitas sí que he visto buenos resultados, y al final, para la función visual, o sea, un ojo miope y un ojo hipermétrope es un ojo largo y un ojo corto. Entonces, eso tiene que ver también un poco con la forma de la órbita, ¿no? Entonces, yo cuando veo que la cosa no tira, sí que les explico, pues de manera sencilla para que lo puedan entender, pues estas cosas a la familia, y al final es una decisión que ellos toman. Aún así, cuando el niño hace terapia ortésica, yo no dejo de realizar terapia. Y, por supuesto, si no hay resolución de la tortícolis o del retraso motor, tienen que seguir haciendo tratamiento. No les pongo el casco y ya está. Y de hecho, perdona, la experiencia que tengo es que cuando hacen el casco junto con la terapia manual, los tiempos del casco se suelen acortar con respecto a niños que no lo hacen. Porque por protocolo, ¿no?, hasta 2020 estaba, ¿no?, siguiendo lo que has enseñado San Juan de Dios, esa derivación para la órtesis, pero ahora ya aquí, por ejemplo, en Cataluña no se prescribe, ¿no?, y hablamos de un coste económico bastante elevado. Pero yo sí que tengo niños, que se los siguen prescribiendo. O sea, en San Juan de Dios ya no. Pues esto ha debido de... Severísimo, entonces, o sea, cuando estamos hablando de claramente sí, muy severo. De hecho, Juan Bremer, el autor que hablaba antes, tiene un estudio que habla de que solo en casos severos, en casos X, está recomendado hacer el casco, si no, no está recomendado. Creo que San Juan de Dios, uno de los cambios que hizo, porque antes Sí, porque antes los prescribían a partir de 12 milímetros de asimetría entre las diagonales, y para casos de braquicefalia creo que tenían que estar por encima del 92. Antes el corte estaba aquí, no sé ahora cómo está. Bueno, y luego hay médicos que con 3 meses o 4 ya están poniendo los cascos. Supongo que no voy a decir nombres, que esto queda grabado, pero ya sabréis de quién estamos hablando, a los que estáis en pediatría. Sí. Y luego no sé, o sea, está sucediendo, que esto es bastante reciente, que médicos que trabajan en San Juan de Dios, igual no voy a decir nombres, que antes
recomendaban mucho menos el casco, ahora de repente lo están recomendando en casos que es que yo me estoy quedando alucinada. Porque ya no se prescribe. Y entonces lo recomiendan a sus colegas privados. Ah, pero es que hay uno que, repito, no voy a decir el nombre, pero yo estoy alucinada. Bueno, y ya que estamos con este tema, bueno, no sé, si conoces, bueno, claro, es que no puedes decir nombres, ¿no? Pero aquí estaríamos en quién los trabaja realmente, ¿no? Con una ética y con un buen trabajo detrás, tanto profesional como ético y tal. Claro, porque nosotras al final tenemos que derivar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿Te refieres a ortopedias? sí, claro, yo tengo ahora mismo un caso en la cabeza donde Te puedo pasar 2 sitios. Genial. Te puedo pasar 2 sitios. Sí. Bueno, porque es esto, ¿no? Yo ahora tengo un caso en la cabeza que la he derivado a osteopatía, está haciendo tratamiento manual osteopático, además creo que muy bien tratado. Y no bajamos. Y justo la vez que la he visitado hoy, me viene como anillo al dedo, ¿no? Y pienso que igual tendríamos que acabar ahí. Claro. Sí, además el problema de esto es si se te echa el tiempo encima, que claro, a veces dices, ostras, si espero un poco y dices, pero es que claro, si se lo ponen con 8, si la derivan con 7 meses, 7 y medio, entre que le hacen las medidas, hacen el casco, nos vamos a poner en 8 meses y pico, ostras, ya estamos ahí. Es que ahora estamos en 10 meses. Voy justa, ¿no? Es que piensa que no se suelen poner por encima, o sea, la duración del tratamiento con casco no suele ser superior al año. Entonces es que desde que la vean a que lo tenga va a pasar un mes, seguro. Vale, pues necesitaré tu lista urgente. Va a pasar un mes, seguro. Vale. Y bueno, no sé, luego si quieres me explicas a ver un poco y tal, en qué medidas está, pero claro, luego yo también en estos casos me planteo, porque a estos niños, no sé si estaría indicado o no, pero no se les hacen estudios metabólicos tampoco, claro, porque dices, ostras, y con tanto trabajo, ¿no? Del fisio en el CEDIAP, más un buen fisioterapeuta con formación en osteopatía, que haga un buen trabajo, unos padres implicados, hostia, ¿esto por qué no tira? ¿Por qué no tira? ¿No? Entonces, de repente igual haces un escáner y te encuentras que hay craneosinostosis parciales. Yo los he visto, ¿eh? Que te encuentras no toda la sutura, pero te encuentras fusiones parciales en varias partes y dices, ostras, es que esto, claro, ahí ya hemos topado con el muro. Entonces, en estos casos tampoco tengo muy claro si la terapia ortésica tiene, porque yo también he tenido, me acuerdo del caso de un niño que igual, y a este niño lo derivé yo a casco. Piensa que este niño me llegó con una simetría mixta, pequeñito, menos de 3 meses, tenía 22 milímetros de asimetría entre las diagonales y un índice cefálico del 102 o el 104, o sea, era un cuadro la cabeza. Además, un niño muy irritable, regurgitaba un montón, con una dermatitis atópica horrorosa, con lo cual yo me resistía a enviarlo para casco porque digo, es que este niño no va a tolerar bien el casco, pero claro, me parece que habíamos conseguido con 5 meses y medio unos 14 o 15 y un 96 de índice. Y le dije, mira, es que esto ya con los meses que tiene, yo creo que le vamos a tener que enviar para casco. Y con el casco y todo, no quedó la cabeza. Y poniéndolo en ventana de tratamiento, porque yo ya sí que dije, no, este niño con 6 meses lo tiene que tener puesto, porque si no, van a ser pocos meses de terapia ortésica. Y ni así conseguimos, claro, luego de mayor no le he visto, no sé cómo habrá quedado, pero ya cuando le di el alta, que el niño ya, la tortícolis, todo estaba bien y bueno, ya había hecho varios meses de casco, tenía 1 año o así,
no había quedado la cabeza, parece que quedó, no sé si tenía unos 8 milímetros entre diagonales y un 90, un 91 de índice. Tampoco le bajó gran cosa al casco y las pasaron canutas, para que lo tolerase, porque le costó bastante adaptarse. Dime. ¿Hay algún estudio que correlacione la incidencia de deformidades con razas o estatus socioeconómico? Sí, entre los que he mostrado, a nivel de estatus socioeconómico, hay varios que no han encontrado correlación. Yo tengo mis dudas porque, como decía un neuropediatra que yo conocía, la primera causa de retraso motor en el mundo es la pobreza. Muchas veces, ¿vale? Por la falta de estimulación que tiene el niño y los bajos recursos. Entonces, los estudios que yo he visto sí que mostraban que no tenían diferencias entre clases socioeconómicas y nivel educacional, si bien estos estudios están extraídos de datos de centros en los que se hace tratamiento de las asimetrías craneofaciales y la mayoría de la gente que consulta era de clase social media alta. Esto por un lado. Y luego, claro, en cuanto a las etnias, esto con Sara tenemos anécdotas de cuando trabajamos juntas en Ciutat Bella, que la neuropediatra del Hospital del Mar nos enviaba muchas braquicefalias y muchas eran de personas de origen pakistaní. Y claro, y yo me acuerdo una vez con un padre, que también a nivel idiomático, entendiéndonos como podíamos, el padre llevaba un agobio encima porque no entendía qué hacía allí. No entendía. Entonces yo, dibujándolo, yo le explicaba, no, pues esto es forma normal, esto se considera una alteración formacional. El señor miraba el papel, me miraba a mí y me decía, no, pero esto bonito, mira, yo también. Y entonces me explicó que le ponían un plato debajo de la cabeza al niño. Entonces yo me acuerdo que hablé con la neuropediatra y le dije, mira, estos niños, si en todo lo demás está normal, digo, no nos los envíes. Digo, porque ya puedo estar yo aquí descomprimiendo la base craneal y modelando, que si luego está boca arriba con un plato debajo de la cabeza todo el día, pues magia no hacemos, ¿no? Entonces sí que es verdad que luego, por ejemplo, también en países donde antes de la campaña de dormir boca arriba tradicionalmente se colocaba más a los niños a dormir en supino, las medias a nivel de, sobre todo de braquicefalia, son superiores. Es más, desde la campaña, si antes se consideraba por encima de 80 que había braquicefalia, se subió a 85, ¿vale? O sea que ahí a nivel cultural y a nivel de etnia sí que hay estas diferencias. ¿Qué tal tu experiencia en la retirada del casco en el entrenamiento y la vuelta atrás otra vez en los milímetros? Es que normalmente yo te diría que a partir de los 6 meses, 5 o 6 meses, al no ser que haya un problema motor importante o que la tortícolis no haya mejorado nada, es muy difícil que haya retroceso hacia atrás. Después de un casco no me he encontrado retrocesos hacia atrás. Otra cosa es que cuando tú hagas los test de palpación, a ver cómo está aquello. Eso es otra cosa. Pero a nivel morfológico no he encontrado regresiones hacia detrás. Yo, tengo un caso, hace unos años, de una mamá que hizo entrenamiento, le puse casco. ¿Con qué edad? Sí, sobre los 5 o 6 meses. Después estábamos en la ventana que tocaba, pero era importante. Y le di puntualmente, mientras llevaba el casco, coincidió que la bebé empezó a andar muy pronto y la verticalidad para mí fue lo que hizo que cuando volví a valorarle, cuando le quitaron el casco, cuando le volví a valorar el médico, casi estaba igual que antes de poner el casco. Entonces me miraba a mí como diciendo, como si fuera cosa mía, no tanto del casco, ¿no? Te ha ido bien, pero yo qué había hecho, ¿no? ¿Y con qué edad le quitaron el casco? ¿Te acuerdas? No lo sé, pero debían ser 11, se ponía vertical ya.
Pues no me he encontrado nunca, la verdad, no te puedo decir. Me parece bastante curioso. Haciendo con otros compañeros, osteópatas también decíamos lo mismo, ¿no? Quizá la tensión, ¿no? De la verticalidad, esa tensión en mastoides que pudo modificar, porque es lo único que ha aparecido de nuevo por la verticalidad. Sí, no, pues no, yo al menos no me he encontrado con este tipo de casos. Sí que me encuentro que con la verticalidad, o sea, con cada cambio de hito motor, hay veces que el problema parece que está resuelto a nivel postural y de repente el niño está en una posición más sometido a la gravedad y vuelve otra vez el patrón. O también cuando de repente hacen un brote de crecimiento, porque bueno, hay una serie de tejidos que les cuesta, ¿no?, adaptarse a este crecimiento o a este aumento en las exigencias de estática y biomecánicas corporales. Y entonces yo normalmente, incluso casos que resuelven prontito, les recomiendo a los padres venir cuando hacen el cambio motor o al menos que me envíen vídeos, porque lo que menos quiero que piensen es que es una cuestión de sacar dinero, pero les explico cuándo hay que estar pendientes y bueno, que si prefieren no venir, que al menos me envíen un vídeo pues para poder valorar, ¿no? Ahora, por ejemplo, vi el otro día a un niño que le traté desde muy temprano, pero tenía una tortícolis muy severa. Creo que le empecé a tratar con 1 mes y medio y ahora tiene 15 meses. Y además fue un niño que toleró bastante mal el tratamiento. Era un niño que se le tenía que estirar porque si no ese esternocleidomastoideo no iba a chutar porque tenía una fibrosis grandísima. Y bueno, y de hecho cuando les dije, cuando empiece hicimos mucho tratamiento, mejoró bastante, no todo lo que a mí me hubiera gustado en cuanto a la asimetría craneal, y lo vi esta semana, porque les dije a los padres, cuando se ponga de pie y lleve un par de semanitas caminando, me lo traéis. Y justo dice, es que se ha puesto de pie y ha empezado a ladear. Y, ostras, en el cráneo otra vez el occipital hacia un lado, el lateral strain marcado, que lo tenía resuelto, y dices, ostras, tú. Y ahora me lo he citado en 2 o 3 semanas para volverlo a revisar, a ver cómo está. En casos de plagiocefalias raquis severas, ¿hay algún tipo de literatura o evidencia que las suturas se cierran antes? Te tendría que mirar, porque ahora como me he mirado tantos estudios para tener las cosas actualizadas, pero sí, es lo que te digo, hay algunos estudios que hablan de que pueda haber estos puentes en las suturas y lo relacionan con causas genéticas, por un lado, y sobre todo con patrones de compresión durante la gestación. Y es que esto es verdad, a la hora, o sea, no es lo mismo. Esto es una cosa muy de tacto, cuando a veces incluso siendo el niño pequeño y no siendo a lo mejor una asimetría muy severa o tal, ostras, tocas el cráneo y dices, esto está duro, y es un niño de 1 mes y medio, dices, esto no viene de hace una semana. Y entonces incluso miras la pelvis de la mamá, hay una escoliosis, una pelvis asimétrica, o ya te explica que lo tuvo encajado o apoyado contra una parte y que se movía, pero la cabeza estaba aquí en todas las ecografías y tal. O sea, claro, es que estamos hablando que durante el proceso embriológico eso ya se está formando así. Entonces, no se palpa igual un tejido que ha estado sometido durante mucha parte del periodo intrauterino a esa compresión que unas disfunciones que se hayan desarrollado en el periodo postnatal. ¿Y en periodos postnatales, ¿sabes? Las provocadas o posicionales? Sí, las que son severas pueden tener. Te lo tendría que mirar, a ver en lo que tengo, a ver si encuentro algo. No te sé decir ahora sí uno seguro, pero alguno hay.
Bueno, pues llevamos las 2 horitas de conferencia. Si no tenéis más preguntas, yo creo que lo podemos dejar aquí. Y si alguien necesita escribirme o lo que sea, ahora os paso el correo electrónico. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por la atención.